Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, les saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy frecuente en los medios nacionales, en donde hablan de esas guías de buenas prácticas en torno a la publicidad de los influenciadores. Es importante identificar que este tipo de normativa no es una norma como tal, sino que es una guía que va a estar siendo actualizada y va a estar siendo modificada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es el primer parámetro dispuesto, para mi concepto, en el marco de algo que se vendrá en torno a eh, esa reforma tributaria que a fin de año se nos viene. No quiero ser, diría, un poco negativa con respecto a esta situación, pero es una realidad. Los influenciadores actualmente por esa publicidad están devengando dinero que no está tributando. De una manera específica se logró cuantificar por parte de la superintendencia y se empezó a generar una guía de buenas prácticas que incluye esa manera en la que también se logra hacer comercialización de productos por medio de Instagram, Facebook o el mismo Twitter, en donde se hacen recomendaciones. Ese es el primer paso en el tema de publicidad a través de influenciadores, en donde se va a empezar a hacer revisión y vigilancia de los mismos para que cumplan estas buenas prácticas. Para mí, esta es la etapa de, se podría decir, divulgación o la etapa de persuasión con respecto a desarrollar unas buenas prácticas. Pero también es importante definir que para los influenciadores que de una manera específica logran hacer pilotajes o logran hacer recomendaciones de marcas reconocidas, en esa información exógena se dice que por prestación de servicios a estos influenciadores se les está pagando. Sabemos que existen en la actualidad, si tú colocas en Google el tema de los influenciadores en Colombia, van a aparecer muchas aplicaciones que hacen auto recomendación o contratación de estos influenciadores de acuerdo a tus necesidades. Pero también sabemos que existen muchos que tienen managers que están ganando muchísimo dinero en temas de influencia. Recuerda que el marketing digital se presta para que estas personas que tienen muchos seguidores puedan compartir el uso de ciertos productos, pero a su vez ellos estaban excluyendo el tema de responsabilidad por no cumplir las expectativas o por publicidad engañosa. Sabemos que existen muchos casos en Colombia, no quiero mencionar ninguno para no herir susceptibilidades, de influencers que sin usar el producto lo recomiendan, dando fórmulas maravillosas y que a su vez convierten en una publicidad engañosa, la cual está dispuesta en la normativa del derecho al consumidor. Es importante que inicialmente sepamos que esta protección del consumidor es un área o es uno de los pilares fundamentales de industria y comercio de la superintendencia y que podemos acudir a la misma. Es por esto que esta delegatura desde el año 2020 empezó a desarrollar esta normativa. Hoy quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole a la campanita para que puedas recibir contenido digital de valor. Vamos a tratar de evacuar un poco la normativa para poder identificar qué es lo que esta guía de buenas prácticas trae para ti. Es importante saber que dentro de las definiciones que se desarrollaron, se enmarcó, vamos a dar reconocimiento a esa monografía de Gina Díaz y Paula Galvis, donde hablan de los influencers como una estrategia. Como les indicaba, esta normativa o esta monografía permitió empezar a desarrollar el tema, teniendo en cuenta de que habían muchas publicaciones de Facebook, Twitter, Instagram y blog en donde se hacen recomendaciones. Este tipo de recomendaciones se debe cuantificar y tener presente esa influencia que está dando en la toma de decisión y de consumo a esas personas. Es por esto
que esta normativa empezó a desarrollarse con el tema de la ley del consumidor. Dentro de esta misma ley del consumidor se empezaron a tener todo este tipo de publicidades que llevan en algunos casos a la parte de una publicidad engañosa. No voy a ahondar en el tema de la monografía como tal. Sin embargo, si deseas obtener este contenido, me puedes dejar en los mensajes del correo electrónico y con gusto te la enviaremos. Vamos a irnos directamente al tema de identificar cuáles son esas prácticas que se dan en el influencer, en donde él permite manifestar que se deben utilizar ciertos productos y el consumidor al ver la publicación o al ver la recomendación logra hacer un consumo masivo del mismo. Es importante también tener presente que estos influencers digitales buscan actuar bajo una retribución. Entonces, dentro de estas recomendaciones o avales, en algunos casos son pagos, o sea, son publicaciones de naturaleza comercial. Pero en otros casos son revelados que no siempre se dan pagos monetarios. Se pueden dar regalos, descuentos o beneficios financieros a familiares, comerciales o amistad. En este sentido, estas buenas prácticas o esta práctica busca que la persona haga una declaración adecuada de ese vínculo que tiene en esa recomendación o aval. Que el consumidor identifique qué tipo de publicación es y si es de naturaleza comercial. Existiendo esta declaración dentro del texto, con colores y etiquetas, logotipos, imágenes y bordes, podrán identificar de manera clara el consumidor si es una publicación de naturaleza comercial o si se hace simplemente una recomendación. Las declaraciones deben hacerse en el mismo idioma utilizando una recomendación y además deben estar aptas para todo tipo de dispositivo, tablets, computador, celular. Esta declaración debe mantenerse dentro de la publicidad sin emitir diferentes plataformas o medios. Ahora bien, si buscamos orientar esta responsabilidad, existen unos principios que deben regirse dentro de esa ejecución del influencer. El declarar de forma destacada si proviene o si el contenido que está dando ha sido pagado debe ser claro para el consumidor, en donde se debe mostrar no cuánto le pagaron, sino que hay una contraprestación o un incentivo de recibir un bien. El pago no se limita solo a la parte financiera, porque también aplica para productos gratis, invitaciones o cualquier tipo de incentivo que le puedan dar al influencer por publicar. Si bien es cierto, existen unas relaciones comerciales que están en torno a esta publicidad, se debe dar una visión muy clara y muy genuina de ese mercado al consumidor. En tal sentido, existe una norma internacional que regula todo este tema, la cual no voy a entrar a desarrollar, pero sí es importante tener presente que ya la superintendencia está haciendo revisión de todo este tipo de procesos. Por lo tanto, en este informe se devela que solo el 59% de los anunciantes relacionan si existe una relación comercial o no. Ese 26% no lo hace, demostrando que solo hay un tercio de transparencia en las relaciones y credibilidad para darle esa confianza al consumidor. Sabemos que todo el entorno de redes sociales genera una confianza y que esas comunidades requieren una protección de organismos del Estado. Sabemos también que en esta guía de buenas prácticas de publicidad busca que los influenciadores logren desarrollar una estrategia publicitaria en la que se identifique ese anunciante y el influenciador. Es por esto que el anunciante en el Estatuto del Consumidor se le indilga esa responsabilidad en los términos
que el mismo artículo 30 de la 1480 del 2011 indica sobre publicidad y comunicaciones de mercadeo de la Cámara de Comercio Internacional. Es importante saber que esta norma general, que es la Ley 1480 del 2011, tiene esa definición dentro del término de influencer, en donde se apoya en la Real Academia Española, en donde dice que dicha persona o dicho de una persona o de una cosa que ejerce predominio o fuerza moral. Teniendo esa investidura, hace recomendación para poder hacer intervención, ventaja o beneficio en torno de una marca. Mientras que el influenciador es esa persona que a través de redes sociales y plataformas digitales logra interactuar, comparte dentro de la cotidianidad y muestra esas experiencias, ese interés ante la comunidad en línea que le permite dar una credibilidad y confianza para que se logre influir o afectar el comportamiento del consumidor logrando esa compra. Es por esto que el influenciador debe tener presente qué información y qué contenido está desarrollando. Si es de naturaleza, el origen o el modo de fabricación, debe tener en cuenta los componentes, los usos, el volumen, el peso, las medidas, el precio, la forma del empleo, las propiedades, la calidad y la idoneidad. Es importante también saber que este tipo de información implica esa corresponsabilidad en torno a hacer recomendación de productos y que estos tengan una falsa expectativa. Por ejemplo, las pastillas adelgazantes. Por ejemplo, cambiará tu vida este té y ya no padecerás más cáncer. Por ejemplo, esas fórmulas milagrosas que de una manera u otra inciden en el consumo. Recuerda que ese pago compensación, ya sea directo o indirecto, puede ser en sumas de dinero, pero también puede desarrollarse, como lo dije anteriormente, en regalos, préstamo de productos, incentivos, comisiones, ventajas, pagos en especies, descuentos o cupones. Ahora bien, debe existir un control de ese mensaje publicitario, en donde se especifiquen las condiciones técnicas y el contenido del mensaje publicitario. Un ejemplo de este tipo de tema es ese control de sugerencias, propuestas y exigencias, en donde se habla de esa estructura y la dirección del mensaje. Pero también debemos tener presente que el medio de comunicación tiene que ser definido ya sea por una persona natural o una jurídica, ya que existen otros tipos de medios de comunicación que hacen este tipo de publicidad, como la televisión, la radio, el teléfono, internet, redes sociales, impresos, plataformas digitales interactivas o similares. Es por esto que el producto es todo ese bien o servicio que se ofrece por el influencer. La publicidad está dada por esa comunicación, pero también en torno a esa publicidad engañosa es ese mensaje que no es suficiente y no es real, que hace inducir a error a ese consumidor y que de una manera específica lo engaña o le genera confusión. Esta definición debe ser clara entre el anunciante y el influenciador. Debe decirse expresamente el vínculo comercial y además debe generar una difusión y un contenido con responsabilidad, porque de una manera u otra esto generaría una corresponsabilidad. Dentro de estas precisiones normativas, este Estatuto del Consumidor, que es el 1480, habla de esa protección en términos del contenido digital. Es por esto que a pesar que en Colombia esta normativa no ha tenido un desarrollo puntual y específico, sabemos que la ley 527 del 99 definió comercio electrónico de una manera. Entonces, en torno a la regulación digital, la 1480 del 2011, como ese estatuto que regula esos principios, determina cuáles son lo que se debe tener en cuenta para poder conservar los derechos de los consumidores. Ese derecho a recibir una información completa, veraz, transparente, oportuna y verificable, en tal sentido que deba recibir una información específica sin caer a una publicidad engañosa, en donde se pueda elegir libremente los bienes y servicios, pero con la información precisa, idónea, específica, sin publicidad engañosa. Es por esto que esta guía de buenas prácticas trae todo lo necesario para que tú como influencer
puedas, seas o no reconocido, tengas o no tengas cantidad de personas siguiéndote, lograr una difusión de manera efectiva. Dentro de esta publicidad, esta normativa habla muy claramente sobre qué tipo de publicidad se debe realizar, qué leyendas debe tener y qué condiciones especiales y publicidad de los productos en el caso de que sean nocivos. Recuerda que esta normativa es la Ley 1480 que especifica puntualmente qué tipo de publicidad se debe dar y si se debe indicar o no la información de niños, niñas y adolescentes. Ese es un tema que va muy de la mano con esa necesidad de tener el contenido específico dentro del consumo de los productos. Sabemos que actualmente se cursa en el Congreso de la República una ley que va a determinar que ciertos productos considerados con altos índices de azúcares o altos índices de preservantes logren ser definidos de manera clara y precisa en cada una de las etiquetas. Esta es otra de las formas de proteger el consumo porque los influenciadores de una manera u otra trabajan sobre lo que alcanzan a ver dentro de la marca o la marquilla. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Esta guía busca orientar a esos anunciantes y influenciadores para que hagan una pauta digital idónea, específica y dada para las redes sociales y plataformas digitales, que pueda proteger los derechos del consumidor, que no evada y no eluda tampoco toda la normativa en Colombia, como la Ley 1480 del 2011, cayendo en publicidad engañosa, que brinde la información necesaria en ese mensaje publicitario y que de una manera u otra proteja los derechos de poder elegir idóneamente y proteger la protección contra mensajes que puedan generar error, engaño o confusión. Dentro de estas recomendaciones también hay recomendaciones que específicamente están dadas así. Para los anunciantes, identificar y conocer las normas generales que aplican al producto que comercializan. Para los anunciantes también está cerciorarse que los mensajes comerciales tengan que ver con una comunicación clara y precisa. Exigir que se informe al consumidor el vínculo comercial con el influencer. Este objetivo busca que sea visible y comprensible al consumidor, que se hable en castellano, en un lenguaje simple y claro. Además de esto, debe ser fácil la lectura y visible, debe ser comprensible, evitar confusión, generar de una manera u otra una garantía para ese consumidor. Repetirlo de manera periódica, que sea apto, legible y visible, y que estas campañas, si tienen diferentes piezas, puedan ser identificadas. La mejor manera de declarar la relación comercial son con el uso de etiquetas. Un uso de etiqueta que diga la palabra publicidad o promocionando, que diga aviso promocionado, contenido promocional, contenido publicitario, patrocinando, patrocinado por. Este tipo de hashtag nos permitirá identificar la relación entre el anunciante. No incluir el signo numeral implica que esas expresiones son patrocinio entre comillas, en asociación entre comillas y gracias. Es posible que esto genere expresiones diferentes o equívocas o confusas al consumidor. Por lo tanto, es importante tener presente que se debe incluir el signo numeral. En tal sentido, se debe implementar una política de transparencia que le permita a esas actividades publicitarias a través de influenciadores ser precisos, participar activamente en la creación y elaboración de misiones que permitan a los influencers establecer. Buscar, por supuesto, esta guía de buenas prácticas de publicidad del influencer para que puedan generar una elaboración de misión y difusión publicitarios de manera efectiva. Abstenerse de generar de ocultar información dentro del proceso. Esto es para los influenciadores, identificar también el contenido si hay una relación comercial, también establecer cómo se logran estos lineamientos de publicidad con el anunciante.
Es importante también tener presente toda la normativa que en Colombia se dispone con respecto a la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. A su vez también se debe tener presente todo el proceso normativo que implica también la parte tributaria de estos recursos que se están dejando de percibir por el Estado colombiano por tenerlos en una economía subterránea, ya que este tipo de procesos se dan y no se tributa al Estado colombiano. Hay unas normas internacionales y unas recomendaciones de organismos internacionales, unos artículos académicos y estudios. Para todo el que desee conocerlo, están dispuestos y los podemos remitir directamente desde nuestro portal, dejándonos tu correo electrónico. Recuerda, la guía de buenas prácticas en publicidad a través de influenciadores está disponible para ti. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Si te empoderas con educación dándole a la campanita, podrás obtener conocimiento digital en videocápsulas para consumir en cualquier momento del día porque estamos más cerca de ti. Mil gracias y bye bye.